Seguimos entonces. Dentro de estas técnicas que estamos viendo para dar nuevas perspectivas en la empatía de segundo nivel, ahora vamos a hablar de analizar la relación entre el aconsejado y el consejero. Es súper importante esto, parece un detalle, pero resulta que puede ser crucial. Esta técnica procura trabajar la falta de definición del problema en que puede encontrarse consejero y aconsejado. En otras palabras, en muchas ocasiones vamos a estar frente a algo como que no sabemos qué hacer. No logramos encontrar como el meollo del asunto. Como que hay varias emociones, varios sentimientos, pero nada muy potente. Hay varias causas posibles, pero nada muy definido. En otras palabras, no aparece ningún super clic y no encontramos por dónde irnos. Entonces lo que uno hace es no desesperarse, sino que analiza lo que está pasando. Hace un buen resumen de todo lo que se ha hecho y comienza a analizar con la persona esta falta de definición. Porque esta falta de definición puede ser precisamente la manera en que esa persona se comporta en sus relaciones en general y qué es lo que le produce problemas. ¿Me explico? Mire, el mismo hecho de no poder seguir avanzando puede ser la clave del problema en sí. Es decir, el aconsejado está repitiendo con el consejero el estilo de conducta que desarrolla con en el resto de sus relaciones interpersonales. De pronto nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos metiendo en el baile del aconsejado, que es un baile un poco desesperante. Desespera a los otros, porque es una persona a lo mejor indecisa, es una persona quejumbrosa, es una persona siempre con un tinte negativo, es desesperanzada, falta de optimista, bien pesimista tal vez. Y entonces nosotros empezamos a jugar en eso, a bailar con ella o con él. Y empezamos a sentir lo mismo y nos empezamos a desesperar porque no sentimos que agarre nada de lo que le decimos, no sentimos clics, no sentimos esperanza, como que todo le da lo mismo, ¿me entiendes? Y como que no avanzamos para ninguna parte. Y entonces, finalmente tenemos que decirle, quiero decirte algo de lo que me está pasando de estas 2, 3, 5 sesiones que llevamos. Me pasa esto contigo. Y estoy analizando la relación que estoy generando, los sentimientos que estoy albergando hacia la otra persona. Con mucha prudencia, con mucho cariño, etcétera, pero uno le dice, le pone otra vez el espejo, pero ahora de esta manera. Analizo la relación, porque la otra persona no está analizando la relación, pero yo sí. Es importante que el consejero esté muy al tanto en este momento de los avances y retrocesos que han sufrido en el proceso de consejería y de lo que ha ido experimentando o sintiendo hacia el aconsejado durante dicho proceso. Por eso les he dicho que uno tiene que tomar nota, si no durante la sesión, después. Y en esas notas tiene que existir estas notas de contratransferencia. ¿Se acuerdan que les mencioné esto? Es súper importante. El consejero que se distrae y no está consciente de eso, está jugando con caer en una trampa. Porque va a entrar en relaciones y a jugar con la persona como le pasa a la persona en la casa, en el trabajo y en otras partes. Si el consejero no logra salir de eso por medio de estas notas y ver el cuadro un poco de afuera, sin darse cuenta va a jugar, va a entrar en este baile. ¿Me explico? Esta técnica es súper, súper importante y muy efectiva. Tiene que uno anotar en estas contratransferencias, por ejemplo, si en algún minuto sintió molestia hacia la otra persona, sintió que le cansaba, sintió atracción, sintió que le daban ganas de no seguir con esto, sintió que la persona es muy porfiada,
¿me entiende? Sintió sentimientos negativos o positivos. Los dos tienen que irlos anotando, pero si uno se da cuenta que va anotando muchos sentimientos negativos, entonces uno tiene que preguntarse por qué esta persona me genera este tipo de sentimientos. ¿Qué pasa? ¿Qué me está despertando? ¿Qué fibras me está tocando? E ir viendo. ¿Le podrá pasar a esta persona lo mismo que me está ocurriendo a mí con otras personas? Y eso puede ser la solución. Bueno, cuando hemos llegado a completar la empatía 2, ¿cuántas sesiones necesitaremos para la empatía 1? No sé, pero no puede ser eterno. Yo diría entre 1 y 5. ¿Me entienden? Pero no mucho más. Entre 1 y 5, si no hemos logrado entender la situación, estamos fritos. Necesitamos referirlo. Casi les podría decir entre 1 y 3. Porque esto tiene que ser relativamente rápido, de poder entender más o menos lo que está viviendo la persona para poder entrar al proceso número 2. ¿Nati? ¿Cuánto duran más o menos las sesiones y cada cuánto tiempo son idealmente? Es una buena pregunta. ¿Cuánto duran las sesiones y con qué espaciamiento? Las sesiones duran entre 45 minutos y 50, idealmente. A veces, en ámbito de iglesia, uno las puede hacer durar un poquito más, 1 hora. Pero yo les sugeriría no hacer estas sesiones eternas de 2 horas, 3 horas. No, es terrible. Los cerebros se cansan muchísimo y después uno no piensa con claridad. Ni el consejero ni el aconsejado. Entonces, las personas que son muy buenas para conversar, ustedes tienen que tomar el control de la reunión e ir guiando. ¿Me entienden? Y si no llegan a mucho, más o menos a los 50 minutos empiezan a resumir y redondear para decir hasta aquí llegamos hoy. No como en la psicología o en la psiquiatría, que la persona mira el reloj y dice, se acabó la sesión. Porque claro, tiene el siguiente paciente que viene y anota hasta dónde llegó y el otro se puede quedar con y ahora viene lo importante. Ahí está, aquí llegamos. ¿Me entiende? Nosotros no hacemos eso, pero tampoco puede eternizar la reunión. Entonces, eso es. ¿Con qué espaciamiento? Depende del caso. Claro, si estamos tratando con una persona que está a punto de suicidarse, puede ser todos los días, hasta lograr algo. Pero lo normal es más o menos 1 vez por semana. Y después irlo espaciando a cada 15 días, después 1 vez al mes, y así va en retroceso. 1 a 5, yo les diría 3 es lo ideal para la empatía 1. Después la empatía 2 nos puede durar algunas sesiones más, ¿no es cierto? De 3 a 5, 6 sesiones. Porque vamos investigando nuevas perspectivas con todas estas técnicas que hemos visto. Por ejemplo, dar información, una sesión, confrontar si es necesario. No hay que pasar por todas, pero selectivamente vamos viendo lo que sea mejor. ¿Ya? Y las conversaciones así van fluyendo. Pero cuando estamos en la empatía 2, ya nos estamos enfocando hacia una solución y ya no conversamos de cualquier cosa. Conversamos exclusivamente de lo que salió acá. Y si nos damos cuenta en esta etapa de que surgen otras cosas súper importantes, entonces quiere decir que no hicimos bien el trabajo acá. ¿Me entienden? Y podemos decir, mire, terminemos esto que estamos haciendo y después volvemos a hacer un nuevo proceso para esto otro que te inquieta. ¿Ya? Pero dejemos el trabajo con los niños después de que terminemos el trabajo con el esposo. Porque si hacemos todo al mismo tiempo, puede ser, no lo podemos agarrar bien. ¿Bien? Cuando entonces terminamos empatía 2, lo que tenemos es no solamente emoción más causa más corazonada. No solamente eso, sino que ahora tenemos nuevas perspectivas
y metas. A partir de las nuevas perspectivas. En otras palabras, estas técnicas que vimos son para proveer nuevas perspectivas. Y las perspectivas nuevas que producen clic, que el aconsejado compra, le tincan, esas las transformamos en metas. ¿Me entienden? En otras palabras, yo me imagino que cuando ustedes se relacionan, en términos muy cotidianos, ustedes hacen algunas cosas de empatía 1 de manera espontánea. Tratar de entender al otro, tratar de conversar en ámbito de sentimientos, etc. Algo de empatía lograrán, porque todos tenemos cierta espontaneidad en eso. Algunos son como bien ñurdos para esta cosa y muy orientados a, ya, dame hechos concretos, y cómo razonaste, y qué se hace, punto uno, no llegamos a nada. ¿Me entiendes? Otros son muy sentimentales y creen que son muy empáticos, y no son empáticos, son simpáticos. ¿Recuerdan? Se ponen en el lugar del otro por una comparación con lo que yo viví. A mí también se me murió el perro, entonces cuando él me menciona que se le murió el perro, ¡guau! Lloro. Pero lo que estoy haciendo no es llorar su caso, sino mi perro. Eso es simpático. Pero cuando yo soy empático, entonces yo analizo la muerte del perro de la persona en términos de que su situación de vida a lo mejor era el único amigo que tenía, ha tenido otras pérdidas, es el perrito de toda la vida, se lo regaló el papá, que después el papá se fue de la casa, ¿me entiendes? O sea, es otra la situación. Entonces cuando yo comprendo la vida desde los zapatos del otro, estoy siendo empático. Eso ya es nuevo, pero todo eso cabe dentro de la empatía 1. Casi nadie pasa de la empatía 1 a la empatía 2 por naturaleza. Es muy escaso eso. Así que aquí ya estamos hablando de una técnica bien razonada, bien estructurada. Y por eso les digo, si a ustedes les parece que alguna de estas cosas ustedes las hacen, entiéndanme, que algo de esto puede ser. Pero acá no, porque esto ya es una estructuración para la resolución de problemas. No es solamente entender la emoción y llegar a una causa y ayudarle con una corazonada a formar nuevas perspectivas. Es ayudar a la persona a formar metas que van a solucionar el problema a raíz de nuevas perspectivas. Y eso ya es súper estructurado. ¿Me siguen? Cuando el aconsejado ha comprado alguna de las nuevas perspectivas en cuanto a su problema y ve una luz para darle solución, entonces es el momento de transformar esa nueva perspectiva en metas concretas que lleguen a proveer una solución satisfactoria. Entonces ahora entramos a un proceso para refinar las perspectivas y convertirlas en metas. ¿Me cachan? Esto es dentro de la empatía 2. Es un proceso de refinamiento. ¿De qué se trata este proceso? Una vez escogida la perspectiva nueva de la situación, el aconsejado debe elaborar una declaración general de lo que intenta lograr. Les voy a dar un ejemplo de esto, pero primero las tres cosas. En segundo lugar, le ayudamos a elaborar una declaración más específica, identificando áreas específicas en las que quiere trabajar. Y en tercer lugar, se elaboran metas que son afirmaciones concretas y medibles de lo que la persona hará para resolver el asunto. Déjenme darle un ejemplo. Anótense lo que voy ahora a decir. Voy a hablarles de un caso. Todos los ejemplos que les he dado son casos reales, pero no menciono nombres para proteger a los inocentes, ¿ya? Y son siempre de otra iglesia. Un joven en una consejería, un joven que llegó con muy baja autoestima.
Anótense estas cosas porque es el contexto, para que ustedes me ayuden a elaborar perspectivas y metas. Un joven llega a mi oficina buscando ayuda, se le nota muy baja autoestima. Ya le estoy dando algún avance, ¿no es cierto? Porque llegué a concluir que tenía baja autoestima. Edad aproximada del muchacho, 30 años. Situación concreta, le queda un año para terminar una carrera técnica, pero ha dilatado esto. ¿Me entiendes? No logra terminarla, sino que va, viene, entra, sale, no logra. Le queda un año más o menos. Tercera cosa, vive con la mamá. La mamá es separada hace mucho, mucho tiempo. Y son más hijos, pero él es el conchito, el menor. Y él se está quedando con la mamá. Los demás, hermanos mayores, ya se casaron y se independizaron. Entonces él se está quedando. Otra situación, dura poco en los trabajos y son esporádicos. Intenta ganarse unos pesitos por aquí y por allá, ¿verdad? Hace trabajos por aquí, en otro por allá, ¿verdad? Pero no son duraderos. Y no son duraderos no porque él no quiera, sino porque no le resultan. No es estable, a veces se le olvida, no va, o tiene problemas en el trabajo, qué sé yo, siente que lo miran feo, porque él no vale nada, entonces lo tienen en mala y por lo tanto mejor se va. Pololeos breves y tormentosos. No se siente amado y entonces tiende a aprisionar a las personas que lo toman en cuenta y los ahoga. ¿Me entienden? O sea, se agarra del que le muestra un poco de cariño y tiende a ahogar. Está pololeando en este momento, pero hasta ahora su vida de pololeo ha sido así bien inestable. Y claro, además de ahogar al otro, como no tiene ninguna situación estable que ofrecer y ya tiene 30 años, las chiquillas se ilusionan también, porque ¿qué estoy haciendo con este? Si vive con la mamá, no tiene trabajo estable, no termina la carrera, ¿qué futuro me queda con él? Además que hay que estarlo todo el tiempo, pobrecito, no, si no eres tan feo, no, si no eres tan malo, no, si no eres tonto, no, si... Hay que estarlo levantando porque él se cree todo malo. ¿Ven el cuadro? Esa es la situación con que la persona llega. ¿Qué trabajo hice con él? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué habrían hecho ustedes? Están separados. El papá es un dato, lo ve muy poco, pero buena pregunta. Claro, no les puedo dar todos los detalles, pero... Categorizar de todas las cosas que le afectan, cuál es la que más le afecta y así priorizar este gran problema que tiene para partir, digamos, de una cosa específica, no abarcando toda la vez, sino que con un mutuo acuerdo de si esto es lo primero, partir por acá, pero ayudarle a que su mente se ordene. Ok, Chelo dice categorizar las situaciones para ver por dónde comenzamos. Claro, es que lo que pasa, Chelo, es que lo que tú dices es muy lógico, pero una persona que viene con un problema de autoestima, que viene con todo enredado, no es capaz de categorizar. Si uno pudiera categorizar, entonces tiene ya el problema casi resuelto. Entonces la empatía uno es primero descubrir qué es lo que está sintiendo, qué es lo que es más potente de lo que está sintiendo, y cuál será la causa principal, y yo ponérsela adelante para ver si le hace un clic, porque él no la pilla por sí mismo. Entonces, no traten de hacer la empatía uno, díganme con lo que ya les he dicho, qué hacer, por dónde se irían, qué intentarían hacer primero. Muy bien. Tú dirías empezar con trabajar la historia, la niñez, cómo fue, hacerle un CAI. ¿Ah? Y entonces tratar de ver, revisitar su historia y tratar de ver qué sacamos de eso. ¿No es cierto? Claro, eso definitivamente hay que hacerlo. Y por supuesto lo hice. Y entonces hubo el problema del abandono del papá, la sensación de que él se está quedando con la mamá, entonces se está transformando en un hijo parental, que es finalmente el conchito que se hace cargo de todo. Y la sensación de que él no vale nada, porque si lo abandona el papá y los hermanos también se van, entonces ¿para qué sirve él? ¿No es cierto? La mamá es tan dependiente, lo necesita, entonces sí, todo eso está hecho.
Entonces, les cuento lo que yo hice. Viendo todo ese tipo de situaciones, enfoqué en primer lugar el problema de la autoestima. La autoestima, hermanos queridos, que lo vamos a ver en algunas sesiones más adelante, es algo que se enferma y que se puede mejorar. Y una de las grandes cosas que he visto que ayuda a las personas a mejorar su autoestima para poder enfrentar la vida de una manera más funcional, más sana, es entender su identidad en Cristo. Porque estamos hablando de un creyente. Entonces le tengo que cambiar los recursos con que cuenta. Porque pensar que va a poder hacer algo diferente con lo mismo que tiene hasta ahora, no es. Entonces, ¿qué le puedo aportar? Bueno, trabajé con él su identidad en Cristo y mejorar su vida espiritual. Después de más o menos unas 5 sesiones, ya estaba haciendo devocional de manera muy constante, estaba teniendo una vida de oración, estaba teniendo lectura bíblica, descubría por sí mismo pasajes que le daban esperanza, le pedí que descubriera promesas de Dios y que empezara a orar sobre esas promesas. Hablamos de su identidad en Cristo, con una lista de versículos, y le pedí que empezara a verlos si le hacían sentido o no, que el Espíritu Santo le revelara este tipo de cosas. Hicimos un trabajo de orden espiritual en el punto de la autoestima. Y de pronto me di cuenta que la vida estaba cambiando cuando él empezó a soñar con la posibilidad de una vida diferente. Hasta antes de eso todo era negativo. Nada va a cambiar, yo no sirvo para nada. Pastor, dígame algo que me anime, pero en el fondo no sirve para nada. ¿Me entiende? Pero con la embolé de perdiz, pues. Me lo llevé por otro lado, le ayudé a ver su identidad en Cristo y empezó él a ver la vida un poco diferente, con más optimismo, a soñar que algo puede ser diferente. Recién ahí pudimos empezar a trabajar en empatía 2. ¿Me explico? Cuando llegamos a eso y vimos varias cosas que él se daba cuenta que le hacían sentido en nuevas perspectivas, entonces llegamos al proceso de refinar perspectivas y convertirlas en metas. Y el punto número 1 es hacer declaraciones generales de lo que intenta lograr. He aquí las 4 declaraciones generales que él dijo. 1. Propuso terminar su carrera. Interesante, ¿no es cierto? Eso es general. No sabemos cómo, qué horario, cuánto le va a costar, eso son detalles, pero hizo una declaración general. 2. Buscar trabajos más estables hasta poder trabajar en su profesión. Interesante también. 3. Independizarse de su mamá, pero no abandonarla. Uy, qué interesante fue eso. Se dio cuenta que tenía que cambiar su rumbo y ya era un hombre de 30 años y tenía que estar mucho más independiente, pero no abandonar a su mamá. Y entonces yo entendí que para él independizarse tenía un sentido de abandono, que alguien más de los demás, como los demás, él también la iba a abandonar, pero entendió, nuevas perspectivas, que la independencia de su vida no era abandono, era un paso importante. Compró esa perspectiva, hizo la declaración general. Y 4, el pololeo actual, darle un rumbo cristiano y proyectarlo hacia el matrimonio porque creyó que esa persona, esa mujer, era la indicada. Mire cómo se ordenó esa vida. Entonces estamos trabajando ahora con declaraciones generales. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hacerlas específicas. Ahora ustedes ayúdenme. Propuso terminar su carrera. ¿Qué tendrá que hacer específico? No debo decírselo yo. Tiene que él hacerlo por sí mismo. Pero yo le ayudo. Anotamos juntos. Yo llevo la libreta. Él también lleva su cuadernito de viaje. Va anotando y va poniéndose entonces fechas, agenda, con quién tiene que hablar, cosas específicas. Entonces, ¿qué tendrá que hacer para terminar su carrera? Por ejemplo,
actualizar la matrícula, ¿verdad? O sea, hacer una cosa muy práctica como ir a hablar con el jefe de carrera, ir a hablar con la secretaria del director, no sé, con alguien tiene que ir a hablar, a averiguar su situación. Siguiente cosa, ordenar sus tiempos de estudio, matricularse, ver cómo va a hacer para pagar el arancel, tendrá que pedir un crédito o le alcanza, va a poder trabajar, tiene tiempo para hacerlo o no. ¿Me explico? Cosas específicas. Y así con cada una de ellas. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, con la cuarta? El pololeo actual, darle un rumbo cristiano y proyectarlo hacia el matrimonio. ¿Qué tendrá que hacer para que eso sea específico ahora? Por ejemplo, ¿la polola va a la iglesia o no? ¿Es cristiana también? Ahí tiene una meta muy clara. Traer la polola para presentársela al pastor con el cual ha estado trabajando ya en 5 o 10 sesiones. ¿Qué más? A lo mejor, ¿será posible, pastor, que entonces usted nos guíe o nos ponga a alguien para que nos tutoree? Algo muy, muy obvio, pero que de obvio se les escapa, es preguntarle a ella si quiere. ¿No es cierto? Entonces eso también es importante. ¿Tú te proyectas conmigo? Cosas específicas, ¿verdad? Ya. Y el tercer paso es metas concretas y medibles. Entonces, cuando queremos transformar una intención en una meta concreta y medible, esta debe cumplir 6 características. ¿Me explico? Aquí tenemos las afirmaciones generales que ahora queremos transformar en metas concretas y medibles. O sea, esto es cómo pasar del punto 1, afirmación general, a el punto 2, concreta específica, y el punto 3, concreta y medible. ¿Me entienden? Para que una meta llegue hasta este punto 3, o sea, concreta y medible, tiene que tener estas 6 características. Tiene que ser alcanzable, clara y específica, medible, realista, adecuada y la persona se identifica con ella. Estas 6 cosas en realidad son muy sencillas, chiquillos, y las van a ver. Si la meta es correcta, la van a ver. Y si algo no lo ven, asegúrense de ver por qué no lo ven. ¿Qué significa cada una de ellas? Alcanzable significa que la persona siente que es posible de lograr. Es tan simple como eso, ¿verdad? Vas a terminar tu carrera en 3 meses. Te vas a esforzar cualquier cantidad y vas a tomar el triple de ramos y lo terminas en 3 meses porque tenemos que cerrar esto ya rápido. ¿Es eso alcanzable? Tal vez la persona dice, se me viene un mundo y entra en una depresión. No. Entonces, ¿te falta un año? Hagámoslo en un año. ¿Eso tú crees que es posible? Sí, me tinca, buena, por ahí vamos. ¿Se dan cuenta? Clara y específica. Que pueda imaginar su vida con esto nuevo. ¿Te puedes imaginar viviendo independiente, ya no en la casa de la mamá, pero viniendo a visitarla 1 o 2 veces por semana? ¿Te puedes imaginar en esa nueva situación? Sí, y me resulta cómodo, me resulta bien. Y la vieja ya conversé con ella y también está tranquila. Vamos bien. Medible, que se pueda saber si lo logró. Terminar la carrera en un año. Al año le preguntamos, ¿terminaste? Ahí está. Quiero casarme con la polola. Llevamos 5 años viviendo juntos. No, pues viejo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era la meta? Entonces, algo bien concreto. Nos vamos a casar en tal día y no me venga con cuentos. Ni que vamos a probar. No, así no funciona. ¿Ya? Realista, que considere los recursos con los que cuenta.
Muchas veces las personas cuando están tristes, en un poco de situación depresiva, no consideran el recurso espiritual, la medida de fe que tienen y el recurso maravilloso de la oración. Nosotros tenemos que enseñarles eso también. Entonces hay que guiarles por un proceso de reactivar la fe o tal vez hacerla nacer. Y eso es muy importante. Fíjense que hay muchas personas que viven en la iglesia, pero en los problemas se dan cuenta que no son de la iglesia, sino que son asistentes solamente. Y los problemas yo creo que Dios los permite en parte para eso, para que nosotros lleguemos al nivel de fe que realmente tenemos y de ahí empecemos a escalar. Pero los recursos son importantes también en todo sentido. Si, por ejemplo, hay una pareja que está en conflicto y queremos ayudarles a pololear, a conversar, imagínense que le decimos ya, pon una meta de cómo van a hacer para juntarse a pololear una vez por semana. Ok, la voy a invitar una vez por semana a un restaurante de hotel 5 estrellas. Está bueno. Pregunta, ¿cuánto ganas tú? Porque esa cena te va a salir unas 100 lucas. ¿Puedes costear cada semana 100.000 pesos para eso? Aparte las rosas que tiene que regalarle, y vestido, y qué sé yo. Entonces no es realista. Mejor vaya a tomarse un café en el Starbucks. ¿Ya? Haga algo más sencillo, pero que sea posible. Entonces le ayudamos a considerar los recursos con los que cuenta. Recursos materiales, recursos emocionales, recursos espirituales. ¿Ya? El consejero hace eso. Lo mira de afuera y le ayuda. Adecuada, que le anime y le desafíe, ni muy alta ni muy baja. Cuando las metas son demasiado altas, generalmente en lugar de motivar, desmotivan, porque uno siente que no le alcanza nunca. Cuando son demasiado bajas, en lugar de uno sentir que es muy fácil, desmotiva, porque no tiene gracia. Entonces tiene que ser adecuada. Y es adecuada en relación con los recursos. Y la persona se identifica con ella, es decir, compra la idea. La compra, me gusta, esto es lo que quiero hacer. Así que aquí tenemos las 4 cosas que el hombre propuso, lo empezamos a refinar, hicimos que cada una de estas metas se volviera adecuada de esta manera, con estas 6 cosas, y llegamos así a entrar a la tercera etapa, que significa hacerlo. Entrar a la acción. Fíjese dónde estamos. Esto es, ojalá, la vida natural. Una iglesia que funciona en empatía 1 es una iglesia terapéutica. Pero empatía 2 y llegar al 3, la acción, eso no es natural. No lo voy a llamar empatía 3, porque no se llama así, ¿ya? Pero ustedes para que sepan, es la tercera etapa y se llama acción. Aquí es cuando empezamos a hacer las cosas. Definitivamente los programas se implementan, se llevan a la práctica. ¿Nota lo estructurado que es esto? Entonces el consejero va con el aconsejado de la manito. Primero lo entendió, después le ayudó a ver su problema diferente. De las cosas que compró, que les hicieron sentido, elaboraron metas y esas metas las transformamos en programas, acciones concretas, como la que ustedes me dijeron. Programa 1, vaya a matricularse el día martes de la próxima semana a las 8:30 de la mañana. Habla con la persona tanto y después con esa respuesta usted va, ¿me entiende? 1, 2, 3, 4. Hay que hacer 6 cosas para lograr la meta 1. Ese es un programa. ¿Se ve? ¿Me siguen o ya los dormí? Esta es la última lámina, ya. Volviendo a la lámina de atrás, ¿qué pasa si alguna de las metas no cumple con alguna de las intenciones? Y por ejemplo, no sé, es alcanzable, pero no es medible. Por ejemplo, habría que buscar otras metas, habría que descartar esa meta y buscar otra. Tú me dices, ¿qué pasa si una meta no cumple con alguna de las características anteriores? Yo te podría decir, sin tratar de ser demasiado así como reduccionista, pero
creo que no hay una meta que no cumpla con estas cosas, porque si no, no es meta. Si tú una meta, por ejemplo, lo que tú dijiste, no la puedes medir, ¿cómo sabes si llegaste a ella? No, para eso, por ejemplo. Claro, pero es que míralo con todos. Si una meta no es adecuada, no es alcanzable, no la compro, no la puedo medir, no esto, no aquello, entonces no es meta. Todavía no es meta. Es una intención. Transformar una intención a una meta es hacerla pasar por el filtro de estas 6 cosas. Cuando una intención logra tener estas 6 cosas, se transformó en meta, no antes. ¿Ya? Y cuando tenemos una meta, entonces elaboramos un programa para llevarlo a la acción. Y de eso se trata. Entonces, chiquillos, a lo mejor alguien podría decir, pero pastor, esto es súper estructurado. Esto es como piensa un ingeniero, no como piensa una persona normal. Yo le diría sí. Precisamente por eso es que necesitamos consejeros. Porque si esto lo hiciera cualquier persona, ¿para qué nos necesitan? Entonces alguien me podría decir, pero yo no soy ingeniero ni soy así de estructurado. No importa, pues, se lo estoy enseñando. Precisamente no para que usted viva así, porque por naturaleza, hermanos, nadie vive así, tampoco los ingenieros. Cuando un doctor sufre, va donde otro doctor, no se cura a sí mismo. Cuando un ingeniero no haya que hacer, no empieza a sacar fórmulas y a hacer estructurar como si la vida fuese tan fácil. Necesita que alguien lo oriente. Y así nos pasa, todos sufrimos y todos vivimos la vida enredada cuando estamos sufriendo. Necesitamos a alguien que nos ayude a aclarar. Pero si el consejero es tan enredado como el aconsejado, en el sentido de que ve la vida así toda con múltiples interacciones y entonces es un manojo, no va a ayudar nada. Esta es una forma clara de llevarlo paso a paso. Dame. Solo quería hacer una acotación. Desde que empezamos a estudiar esto, es como ver mi terapia. Es que hay una forma porque yo estoy acá hace un rato. Llevo más de un año y medio en consejería. Y la verdad es que cuando veo esto, es todo lo que hacen conmigo. Y lo encuentro seca la persona que está haciendo conmigo. Y sí, sirve mucha estructura porque no veo, por ejemplo, claro, eso tiene un nombre, para mí no tendría un nombre, ¿ya? Porque eres paciente. Claro, y entiendo lo que ella hacía conmigo y yo me dejo aconsejar. Guiar. Sí, me dejo guiar y confío en las intervenciones que empieza conmigo y por eso también hemos tenido, yo he tenido avances, pero yo creo que sí sirve mucho la estructura. A mí sí me han hecho escribir metas, sí me han hecho especificar ciertas cosas y me ha servido un montón, porque de esa forma yo también puedo, yo si de repente se cuadra alguna cuestión, entonces a mí de verdad me sirve mucho ir viendo así como tirando, como avancé, o no avancé, cómo lo he hecho, de qué forma he avanzado, de qué forma he retrocedido. Entonces yo valoro mucho esto porque es verme a mí reflejada acá, es súper raro, pero creo que sirve mucho. Gracias, Dami. En efecto, sirve mucho. Y el hecho que tú lo estés viendo ahora desde el otro ángulo, ya no eres tú la paciente o la aconsejada, sino alguien que se está preparando para estar en el sillón del consejero. Y hermanos queridos, nadie en su sano juicio, creo yo, quiere estar en el sillón del consejero. Porque además de vivir la vida propia, es tratar de entender la vida de otros y ayudarlos desde su perspectiva. Es súper desgastador. Desgasta recursos emocionales, pero por kilos. ¿Pero por qué, digo yo, en su sano juicio? Porque los cristianos estamos locos. Hacemos esto por gracia, porque de gracia lo recibimos. Hacemos esto por amor, no por ganarnos la vida. Por lo menos los psicólogos reciben paga por esto. Entonces dicen, bueno, hoy día otra vez voy a dar 500 kilos de emociones para ayudar, pero con eso vivo, ese es mi sueldo. Pero nosotros ni siquiera vamos a cobrar. Esto es
el ministerio, hermanos. ¿Entienden? Esto es ayudar a las personas en su situación con los recursos que el Señor nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? No solamente fe y autoridad para imponer manos y orar. Nos ha dado también amor, gracia, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera y etcétera. Y todos esos recursos son puestos al servicio del prójimo ordenadamente. Y cuando lo hacemos así estructuradamente, ordenadamente, las personas salen. Si no, hermanos, podríamos estar años conversando con alguien. Nos podríamos volver amigos y nunca resolver nada. Así que yo les animo también por experiencia. Yo recuerdo en la primera iglesia que trabajé aquí en Chile, no, la segunda. Yo llegué a tener una cartera de clientes de más de 200 personas. Tengo todavía en mi carpeta las fichas de 200 aconsejados. Por eso tengo tantos ejemplos. Y eso es una iglesia. En esta es otro tanto. Y es un privilegio que las personas me permitan entrar a sus vidas. Conozco los secretos de toda mi congregación. Y jamás lo usaría para mal. Pero al mismo tiempo, qué bueno poder entrar no de copuchento, sino para ayudarles a solucionar la vida. Verlo diferente y darles algún, ¿no es cierto?, alguna ayudita estructurada, porque no soy yo el súper sabio y que sabe todas las cosas y que le dice, haz esto, hijo mío querido. No, soy una persona que le va a ayudar a entender su vida, su situación con sus recursos y que crea en un Dios que tiene todos los recursos que le faltan. Y vamos juntos. ¿Ya? ¿Nati? Aparte de una relación con el Señor sana, ¿qué otros recursos tiene el consejero para resguardar su corazón? En el sentido de que si tiene, por ejemplo, una cartera de 200 aconsejados, todos con problemas, todos con una carga, ¿hay algunos recursos, no sé, tomarse una pausa o tener a alguien que conversar también, como para resguardar el corazón del consejero? Muy buena pregunta, Nati. ¿Cómo se resguarda el consejero en su corazón con tanta carga que recibe? Es una excelente pregunta porque de verdad que es bien delicado eso. Ya, voy a responderte eso y con eso vamos a terminar hoy día. Primero que nada, no creerse el cuento de que uno está solucionando la vida de los demás. Porque cuando tú haces eso, en primer lugar, formas una especie de síndrome mesiánico. Tú eres el que tiene que solucionar. Segundo, te llevas demasiada carga para la casa. No es tu problema, pero amas a la persona y le quieres ayudar. Pero no es tu problema. Entonces uno tiene que poder al final de una consejería decirle, Señor, este no es mi problema. Me dio mucha lata, me dio pena, me dio esto, me dio aquello, pero lo pongo en tus manos. Límpiame, ayúdame, porque no puedo llevármelo a la casa. No quiero llegar a la casa a hablar con la señora del problema de fulanito. No quiero llegar de mal genio porque no resultaron las cosas. No quiero llegar triste porque supe una historia espantosa que me tocó el alma y me dejó mal. ¿Me entienden? Tengo que poder vivir. Muy recomendable también es tener pares con quienes soltar estas cosas. La verdad, llorar juntos y soltar estos asuntos y orar unos por otros. Pero eso funciona si uno tiene pares en la iglesia. Los pastores pares, por ejemplo, que uno los ve una vez al mes, una vez de vez en cuando, no es suficiente. Uno necesita pares en la iglesia. Y el gran drama de comenzar una iglesia desde cero es que uno comienza siempre solo. Entonces, es súper importante y recomendable si uno puede tener una compañera con quien compartir estas cosas también. La esposa aquí juega un rol extraordinario, pero ojo con usarla para que ella nos ayude con estos problemas. Ojo con que ella, tal vez que sea mejor para la consejería, nos use a nosotros. No pueden transformar la relación, ensuciarla con esto, porque la van a romper. Y pasa.
No traten de usar a los hijos. Hijos que tú tienes que comprender que yo te dejo siempre solo porque tengo esta persona y esta y esta. Y mira lo que sufre esta. Y es mucho mayor que lo que pasa con nosotros. Entonces entiéndeme. Y el niño tiene 5 años. Lo único que sabe es que el papá no está. Entonces, chiquillos, aquí hay que... Esto es un trabajo de relojería. Pero esto es el ministerio. Sin esto no hay ministerio. Usted puede ser un excelente predicador, dedíquese a predicar entonces, sea evangelista, porque si llega a ser pastor, esto es. Y si llega a tener a cargo un ministerio, por chico que sea, una célula de oración o un discipulado, se va a topar con esto, en mayor o menor medida. Mejor aprenda a hacerlo bien para que sea fructífero y no sea frustrante. Así que hay métodos, Nati, pero en el ministerio no hay tanto como uno quisiera. No está tan estructurado. Entonces, para serte bien franco, hay una tremenda destrucción emocional en los ministros por no saber hacerlo y no saber cómo llevárselo al Señor y no saber cómo usar estas redes de pares. Entonces hay grandes conflictos en el ministerio por esto. Y grandes entuertos que ustedes deben saber que en estos procesos se producen adulterios, se producen abusos, se producen caídas, se producen robos, se produce de todo tipo de cosas que rompen las iglesias también. Así es que, ánimo chiquillos, estamos con perlas en las manos, pero son perlas calientes. ¿Ya? De verdad. Esto es el ministerio. Bienvenidos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con la tercera etapa de la acción.